El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Saludos, bienvenidos a otro jueves de Hablando de Frente. Gracias por recibirnos en sus casas todos los jueves a las 7:30 de la noche por Canal 21. Y cuando así no puedan hacerlo, recuerden que estamos en las redes de Next Panamá en YouTube y las redes de Vallarino Panamá e igualmente en YouTube. Hoy vamos a tocar un tema porque abogados siendo llamados a responder penalmente por casos de blanqueo de capitales por constituir sociedades. Hoy, antes de entrar en este tema, quiero hacer primero un agradecimiento puntual, que olvidé hacerlo la semana pasada, pero lo agradecí mucho y quiero hacerle en este programa, porque el comentario que hizo en su programa sobre mi persona el señor Juan Carlos Tapia. Para mí el señor Juan Carlos Tapia es una institución de los programas de opinión y pues me sentí muy honrado que tocara el tema que nosotros habíamos abordado en el programa. De verdad que es para nosotros un honor tenerlo a él dentro de nuestra audiencia también. El segundo tema es porque represento al doctor Mochi, al doctor Armando Mochi. Al doctor Armando Mochi, a quien han inventado que le han, que le han quitado la idoneidad como médico, que le han suspendido la idoneidad como médico, es absolutamente falso. No existe tal versión, no existe ni siquiera la posibilidad remota, no existe ni siquiera que trataron de hacer eso. Mantiene absolutamente todas sus capacidades profesionales que en ninguna parte del proceso se han siquiera cuestionado. Hablamos en su momento de un proceso de calumnia e injuria donde la única sanción que en su momento se impuso fue una sanción de una multa económica. Esa multa económica ya fue suspendida. En este momento nosotros entramos en la defensa del señor Armando Mochi, ya presentamos el respectivo recurso de anulación y ya causa inmediatamente la suspensión de esa multa. Nosotros nos vamos a ver en un proceso de anulación del señor Armando Mochi, donde vamos a estar en capacidad de probar, y probar porque hubo un gran error por la contraparte, que en su momento dado quisieron traer como prueba al proceso una declaración jurada en donde decían que habían hecho una declaración ante notario y que se había hecho una inspección. Y ahora se ha probado que esa declaración era falsa a tal nivel que ni siquiera la cédula de la persona que declaraba resultaba ser que correspondía a la declaración. Y curiosamente, del abogado que decía que no había participado de esa declaración, la cédula que aparece en esa declaración es precisamente del abogado. Entonces nos corresponde hacer un segundo tiempo en la cancha en la cual yo he entrado a jugar y nos vamos a ver en el recurso de anulación. Pero para los efectos del programa quería dejar muy claro, porque se ha hecho con mala intención una de estas circular las cadenas vía WhatsApp, tratando de poner en cuestionamiento el profesionalismo del doctor Mochi y que ni siquiera se ha debatido la suspensión de su idoneidad, para que estemos claros. Haciendo esa salvedad, ahora me voy a referir al caso de colegas abogados que están siendo procesados por blanqueo de capitales por constituir sociedades anónimas. El Ministerio Público sacó un comunicado diciendo que no era por realizar sociedades anónimas. La juez de garantía hasta regañó a la fiscalía. ¿Y por qué los regañó? Porque cuando ellos tienen que presentar los hechos, tienen que decirle al juez en una imputación qué es lo que pretenden imputar. En el caso de una de las colegas, la juez ni siquiera le admitió la imputación. Le dijo: yo no te puedo aceptar una imputación por una abogada que simplemente constituye una sociedad. Hay un solo motivo por el cual yo no estoy mencionando nombres de colegas, porque yo pienso que
tenemos todavía una sociedad con un chip que cuando agarra y pone el nombre vinculado a un tema de blanqueo de capitales, termina siendo una presunción de culpabilidad en vez de una presunción de inocencia como manda la ley. Y circularon nombres de colegas que supuestamente estaban vinculados a el supuesto caso, que no tenían nada que ver, ni estaban imputados, ni estaban llamados a la audiencia, ni el Ministerio Público le estaba haciendo requerimiento alguno. Pero ese es el mal que hacen hoy día estas cadenas de WhatsApp, estas cadenas en las redes sociales, y que hay que tener mucho cuidado con el daño que pueden hacer esas cadenas. Yo quiero hacer un llamado. Ahora voy a explicar en el programa bien fuerte este tema del blanqueo de capitales, que hoy espero dejarlo más que claro. Pero quiero hacer un llamado al Colegio Nacional de Abogados, al movimiento de abogados gremialistas, al MAC, que son a la Asociación de Abogados Penalistas, que son gremios beligerantes de abogados, pero a todos los abogados del país, para no dejar que se criminalice la profesión de abogados. A los abogados societarios. Hoy día el Ministerio Público pretende que los abogados sean policías, es decir, que cuando alguien le pide una sociedad anónima, que uno sepa si esa persona en Brasil, en España, ¿cómo se llama? En Inglaterra, en Estados Unidos, si esa persona evade o no impuestos, si esa persona cometió un caso de falsedad, si esa persona anteriormente cometió una estafa. Los abogados no somos policías. Los abogados no nos corresponde saber si esa persona pagó o no los impuestos. No somos fiscales y no somos agentes recaudadores de otros países. Es una vergüenza que este país se arrodille a tal punto de solicitarle a los abogados que nosotros verifiquemos si un nacional de otro país paga impuestos en otros países. Y cuando eso no se hace, ahora quieren traerlo como blanqueo de capitales. Ojo con lo que están haciendo, porque los fiscales de este país que están vinculados a este tipo de delitos y que traía los nombres, pero los dejé y no quiero equivocarme, pero apuesten a que en el próximo programa se lo digo uno por uno, porque ellos tienen que estar empezando a pasar su vergüenza, uno, ante su propio gremio, porque ellos cuando están ahora de fiscales parece que ellos creen que se convirtieron en doctores, en contadores o en astronautas, pero es que siguen siendo abogados y estudiaron lo mismo que nosotros y somos colegas. Y cuando ellos se ponen a atacar a la profesión, es bueno que nuestra profesión sepa que a esos fiscales hay que deplorarlos públicamente para que ellos pasen su vergüenza con lo que están haciendo. Número dos, estos fiscales de alguna manera no entienden el delito de blanqueo de capitales. Y hoy lo voy a tratar de precisar, pero hoy quiero hacer un llamado y dejo mi correo electrónico, ¿verdad? De vallarinopanamá@gmail.com para que los abogados, y en esto sí quiero reservarme a los abogados, que ya están cansados de que este país les esté criminalizando la profesión y que fiscales piensan que pueden hacer lo que les da la gana con la profesión, entonces nos pongamos de acuerdo, porque si es necesario ir a hacer una demostración al despacho del Procurador General de la Nación, pues va a haber que hacerlo. Si hay que hacer foros nacionales o internacionales para defender la profesión, pues hay que hacerlo. Y para eso se requiere más allá de una sola voz. Ahora yo voy a empezar para que los fiscales me entiendan el delito de blanqueo de capitales, que se los voy a poner aquí. Hay dos cosas que me tienen que entender primero. Dos cosas principales. Sin eso no lo van a poder entender. Existe algo que se llama el dolo, que está en el artículo 26 del Código Penal, que establece más o menos palabras así. Dice, no se constituirá delito aquella acción que no sea realizada con dolo, salvo las excepciones de culpa que expresamente se contemplan en este código. La causalidad por sí misma no constituye delito. Y ahora yo les voy a traducir qué significa eso. Significa que para que se dé un delito que la norma no establece que puede ser por culpa o por negligencia,
necesariamente la persona tiene que realizarlo con intención. Es decir, la persona tiene que estar deseando, queriendo, tiene que ser su finalidad, tiene que ser cometer ese delito. No es que si yo agarré y permití o recibí dinero por equivocación, por error, por algo, sino que yo realmente quise ese resultado. Esa era mi finalidad, era lograr eso. Les hago 3 ejemplos muy particulares. Por ejemplo, el código dice específicamente, quien dañe la propiedad, quien cause daño a la propiedad de otra persona, será sancionado de tanto a tanto. El delito de daños a la propiedad. El delito nada más dice eso, pero el artículo 26, que aplica para todo el código, dice que yo tengo que realizar la conducta con dolo, con intención. ¿Qué significa eso? Yo voy en mi carro, me distraigo, vengo hablando con el celular y ¡tan! Choco otro carro. Cuando yo choco otro carro, ¿le causé daño al otro carro? Sí, le causé daño al otro carro. Y el delito dice, quien cause daño a otro será sancionado con tal prisión. Pero ¿qué pasa? Yo no lo hice con intención. Yo no lo hice con dolo. Y entonces el artículo 26 dice que si la conducta no se realiza con dolo, no puede constituir delito. A ver, el delito de tráfico de drogas dice que quien trafique, comercie, etcétera, pero quien transporte drogas será sancionado con tal y cual prisión. Si yo soy el piloto del avión, ¿yo transporté o no la droga? Sí, la transporté. ¿Por qué no me sanciona la norma si la norma dice el que transporte la droga y Alfredo la transportó? Porque yo no sabía que estaba la droga. Entonces, el artículo 26 dice que quien con dolo, si no existe el dolo, si no existió la intención, pues tú no me vas a poder a mí sancionar por el delito de droga. Entonces no se te va a ocurrir a ti meter al piloto de copa porque una persona venía en el avión y llevaba droga encima y entró al país, pues. Entonces, yo agarro, ¿verdad? Y hay un delito y este sí tiene para que sea por negligencia también, por ejemplo, para los médicos o, por ejemplo, cuando se va manejando. Sí hay lo que se llama el homicidio culposo. Yo voy manejando, voy borracho, estrellé a alguien, no me van a procesar por asesinato porque yo no tenía la intención de matar. Pero sí existió una negligencia grave y en ese delito en particular la negligencia grave es permitida para poder sancionar. Sanciona con mucho menos gravedad el delito, pero en efecto puede ser un homicidio culposo, porque dice el leer quien cause la muerte de otro y yo en efecto la causé con culpa o negligencia. Ese es un delito de homicidio culposo. Ahora, resulta ser que yo estoy en el estudio y uno de los camarógrafos aquí me pide a mí algo de que yo le dé un refresco. Y yo le doy un refresco a él de jugo de naranja. Y no tenía idea que el señor era alérgico al jugo de naranja. El señor agarra y cae muerto en 5 segundos. Le da un choque anafiláctico, lo que sea que le da, muere y listo. Técnicamente, yo le causé la muerte a otro. Pero no intervino de parte mía ni dolo, es decir, no había intención, ni tampoco intervino negligencia porque a mí no me era esperado que yo tuviera la conducta de estarle preguntando a todo el mundo si era alérgico o no al jugo de naranja. Entonces eso es un accidente y a mí no me sancionan. Ahora vamos nosotros a entender, ya cuando espero que nosotros hayamos entendido esto, vamos a entender cómo dice la norma del blanqueo de capitales. Y vamos entonces a ver si me ponen en pantalla el artículo 254 de blanqueo de capitales. Este artículo es largo y es para que ustedes entiendan esto. Quien personalmente o por interpuesta persona, miren estos verbos rectores, aquí vienen los verbos rectores, los 5 verbos rectores, reciba, deposite, negocie, transfiera o convierta dineros. Oigan esos 5 verbos rectores. Quien reciba, deposite, negocie, transfiera o convierta dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros, previendo razonablemente, miren esa parte, previendo razonablemente que
provienen de actividades relacionadas, y ahora miren esa lista enorme que no la voy a leer toda, que dice que si provienen del soborno internacional, del tráfico de órganos, de la trata de personas, del delito financiero, de robo, de estafa calificada, de defraudación aduanera, de falsedad, de falsificación de documentos, de robo, tráfico de vehículos, de narcotráfico, de terrorismo, una serie de cosas. Pero yo quiero que le presten atención porque esta es la parte más importante. Préstenme atención a las dos últimas oraciones, en donde dice, perdón, las últimas tres líneas, en donde dice, cuando dice después de defraudación aduanera, dice con el objeto de ocultar, encubrir o disimular su origen ilícito o ayude a eludir las consecuencias jurídicas de tales hechos punibles. Esas dos oraciones son las que no entienden los fiscales. Ya podemos volver acá. Si nosotros en un momento dado entendemos esas dos oraciones con la finalidad de ocultar, es que nosotros empezamos a tener fiscales que entiendan el delito de blanqueo de capitales. Porque para que se dé un delito de blanqueo de capitales, se tienen que hacer tres etapas principales. Uno, la receptación. Se recibe el dinero, los bienes o lo que sea que se va a hacer. Segunda parte es lo que llaman el ensombrecimiento, es decir, se oscurece, yo recibo la plata y la disimulo, trato de hacer ver que pertenecen a este negocio, pertenecen a otra. Y el tercer elemento es el reintegro, porque la idea, por eso es un delito contra la economía nacional, porque lo que se está buscando es disimular dineros para que agarren y lleguen a ser de alguna manera introducidos al comercio lícito. ¿Y por qué es un delito contra la economía nacional? Hombre, porque se entiende que si yo quiero lavar plata, yo agarro y yo puedo, por ejemplo, agarrar y traje 100 millones de dólares provenientes de una actividad ilícita y me pongo a hacer unos centros comerciales y me pongo a hacer esto para darle la apariencia de buen dinero. Y luego de eso me pongo a vender eso. Como a mí no me costó el dinero, entonces a mí no me interesa vender por debajo del precio incluso. Yo puedo vender por debajo. Y eso va contra la economía nacional porque afecta al empresario correcto, al tipo que está construyendo y que tiene que tener su margen de ganancia y que paga una serie de cosas. Pero ¿cuál es la diferencia de estos delitos cuando un abogado llega a una persona y le pide, hazme una sociedad anónima? ¿Usted sabe cuántas veces aquí en Panamá piden hacer una sociedad anónima? Pues decenas de miles de veces al año. Y un abogado puede preguntar lo básico. La norma lo manda a preguntar lo básico. Y lo manda a preguntar, dime cómo lo localizo a la persona, dime la identificación es correcta, dime que hiciste algo para situarlo en un lugar, dame el recibo de agua, luz, teléfono, lo que tú quieras para citarlo, pídeme un par de referencias, etc. Pero que un abogado no haga eso, que se le pasó, que lo hizo mal, que no cumplió con eso, no es blanqueo de capitales, y a ver si me lo entienden fiscales. Puede ser una omisión del abogado, que puede ser multado por la superintendencia de sujetos no financieros, puede ser multado por eso, severamente multado por eso, pero no le puedes hacer un proceso de blanqueo de capitales. Porque para que fuera un proceso de blanqueo de capitales, él tenía que querer hacer el delito de blanqueo de capitales y tenía que saber que él estaba haciendo un delito en el cual él iba a agarrar y iba a crear una sociedad anónima con pleno conocimiento de que eso se iba a usar para un delito de blanqueo de capitales, para recibir plata que él sabía o presumía de una manera muy clara que venía de narcotráfico, de peculado, de extorsión, de todas esas cosas. Ahora, aquí yo he visto en Panamá ver las aberraciones no vistas de gente procesada por blanqueo de capitales e incluso por otros delitos. Aquí llegaron a procesar al agente residente de la sociedad que hizo la venta del dietilenglicol. Al agente residente ese lo metieron preso. Y acá tratan de criminalizar una profesión. Para que yo quiera cometer el delito,
Yo tengo que recibir el dinero con ese objetivo. No es que recibió el dinero, no es que creó una sociedad, es que lo hice con las fines y las intenciones de ocultar el dinero, como dice ese delito en particular. Es decir, si yo agarro a una persona que está procesada por hurto de autos, por falsedad, por todo eso que está ahí, y yo decido atenderle el caso, y la persona me agarra y me gira un cheque determinado, yo no voy a cometer el delito porque yo le recibo por mis servicios profesionales hacer eso. Porque es que los fiscales tendrían que entender que si eso no fuera así, entonces, y nada más es porque reciba dinero, y como recibió dinero, ya vamos a ponerlo a hacer el delito. Entonces, el del McDonald's recibió dinero. Y recibió el dinero, así es que, como el señor recibió el dinero a cambio de una rueda, vamos a meterlo por blanqueo de capitales, porque el delito dice quien reciba dinero y el del McDonald's recibió dinero. Miren, a mí me da rabia, y de verdad que esto sí me da rabia, cuando aquí le dicen a un abogado, lo cuestionan porque una sociedad que él creó años atrás recibió unos fondos que podían ser de dudosa procedencia. Yo que creé la sociedad, ¿qué tengo que ver que años después esa sociedad reciba unos fondos o no? Yo siempre he cuestionado la aberración que fue aquí el caso de Mossack Fonseca, porque todas las firmas de Panamá hacen lo mismo. Ojo, es posible que Mossack Fonseca no cumplió en algunos casos con la debida diligencia, múltalo. Estaban sujetos a la multa si eso no lo hicieron de esa manera. Pero eso no significa que tú vas a procesar a dos hombres que hicieron a dos hombres y a toda una firma, que hicieron una vida haciendo sociedades y que hicieron cientos de miles de sociedades, y porque 5 sociedades terminaron vinculadas a determinados temas, tú vas a procesar eso. ¿Qué iba yo a saber cuando yo creé una sociedad que 5 años después la iban a usar? Pero a mí la rabia que me da es que yo tengo que presumir, más ahora que le preguntan a uno hasta por el perico, por la abuela, por quien sea, en las cuentas bancarias, que si esa plata viene por un banco, esa plata viene absolutamente lícita. Ya fue revisada por todos los bancos, por el que la mandó y el que la recibió. ¿Qué tiene un abogado que está preocupado de dónde viene una plata? Venga por banco. A mí que me pregunten la que llegó en un maletín. Y a lo mejor de esa me tengo que preocupar, pero no la que viene por vía de banco, porque esa plata supuestamente ya pasó todos los controles. Entonces, aquí, si no fuese así, y van a meter al abogado porque hizo la sociedad donde se vendió la casa, el carro, entonces, ¿dónde está el señor que recibió la plata por la casa? Porque también recibió el dinero, o el que recibió el carro, o el que recibió los muebles, el de la mueblería, que recibió la plata por la mueblería. Pero es que aquí han agarrado un capricho con decir que si el abogado constituyó la sociedad, vamos a vincular al abogado. Y ojo, porque aquí viene una diferencia. Si en el caso salen testigos, comunicaciones, pruebas, documentos, lo que sea, chats, que indiquen que el abogado sabía y que indiquen que el abogado, oye, sí, créame esta sociedad para hacer tal cosa, o alguno de los testigos lo señala, ¿verdad? Porque esa es la segunda parte que les dije, se llama la carga de la prueba. La fiscalía no puede suponer eso, la fiscalía tiene que probarlo. Y si la fiscalía tiene esos elementos de prueba, entonces sí procedan sin ningún problema con el abogado. El ser abogado no le quita, no le da ninguna coraza para que no vayan contra el abogado. Pero tienes que tener los elementos para ir contra el abogado, más allá de que hizo una sociedad anónima. Aquí en Panamá es una vergüenza el caso de blanqueo de la caja de ahorro. ¿Cómo tú vas a cuestionar a un banco? ¿Y cómo vas a cuestionar? Porque recibió plata del Estado. Porque recibió plata que venía de un banco del Estado. ¿Cómo se te va a ocurrir? A mí me vienen con un cheque de la caja de ahorro de una licitación que está pagando un gobierno, y cómo se me puede, a mí, yo banquero o yo abogado que voy a crear la sociedad, eso, ¿cómo se me puede ocurrir a mí que esa plata viene de algo ilícito? Tengo que presumir que es la plata más lícita del mundo. Pero aquí tenemos fiscales con un chip que está causando problemas y va a causar más problemas como no los pongan rápidamente en cintura en el Ministerio Público. Les pido que me pongan un minuto porque no vamos a tener mucho tiempo. El 257 para tocar este tema. Esto es la profesión. Quien a sabiendas de su procedencia se valga de su función, empleo u oficio para autorizar o permitir el delito de blanqueo de capitales.
Y con este delito están tratando de procesar al abogado porque creó una sociedad anónima. Miren, dice el que a sabiendas y que sea para poder realizar el delito. No significa que si yo presto mi profesión de abogado para atender un caso, no significa que el médico que hace para atender el caso porque lo atiende como médico, o el tipo que fue el arquitecto, vamos a meter presa a esa gente. Si no entienden lo que es el delito de blanqueo de capitales, por Dios, vayan a un curso o renuncien, porque le están haciendo daños. Ya eso que ellos hicieron contra abogados, muchos que ni siquiera tienen que ver con el caso, el daño ya está hecho. Ya eso quedó en los buscadores de Google, ya eso quedó en los buscadores de WorldCheck, y cuando esa gente va a abrir una cuenta de banco o va a sacar una visa o va a hacerlo, le dicen, no, usted me sale aquí una cosa en Google, usted no puede abrir una cuenta. Y el daño está hecho por un fiscal irresponsable o ignorante. Entonces, señor procurador, pero también a todos los gremios del país, nosotros no podemos permitir que aquí en Panamá se esté criminalizando toda actividad y que a cualquiera persona, en base a cualquier pelele que es un fiscal, decida esa persona que va a procesar por blanqueo de capitales, cuando esto no tiene ni sombra de ser un blanqueo de capitales. Se nos ha ido el tiempo, pero los veo el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.